Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy seguimos con ese curso, esa guía sobre la declaración de la renta. Ya estamos en el capítulo 11. Calcula tu base imponible general como un experto. Vamos con ello. Y sí, amigos, ya sabéis que este curso sobre la renta, esta guía sobre la declaración de la renta, está patrocinada por OptiRenta. Aquí los tenéis. OptiRenta son más de 50 profesionales dedicados a esto de la declaración de la renta que te podrán aconsejar, que te podrán ayudar, que te harán la declaración de la renta y, lo más importante, que te asegurarán que no vas a pagar de más en tu declaración de la renta. Pero Borja, ¿cómo voy a pagar yo de más en la declaración de la renta? Sí, todos los años, todas las campañas de la renta, hay cientos de millones de euros que se pagan de más. Y se pagan de más porque no aplicamos correctamente, fundamentalmente, esas deducciones autonómicas y nacionales que no aplicamos a nuestra renta, a las que tendríamos derecho y que nos hacen pagar de más. Por eso es muy importante consultar con profesionales y aquí te recomendamos OptiRenta. Así que vamos ya. Con el contenido de hoy vamos a hablar de cómo calcular esa base imponible general como un experto. Y sin más, empezamos. En el vídeo de hoy, el 11º de nuestra serie sobre la declaración de la renta en España, pues vamos a sumergirnos en cómo calcular la base imponible general. Y es que entender este concepto es crucial para la optimización de tu declaración y para asegurar que pagas la cantidad correcta en impuestos. Así que, comencemos. Primero, ¿qué es la base imponible general? La base imponible general es una de las categorías en las que se divide la base imponible para el cálculo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, en España. Agrupa la mayoría de los ingresos que no pertenecen a la categoría de ahorro, incluyendo los rendimientos del trabajo, como puedan ser salarios y pensiones, los rendimientos del capital inmobiliario, como ingresos por alquileres, y los rendimientos de actividades económicas, ingresos de negocios y profesionales libres. Y bueno, pues ciertas ganancias y pérdidas patrimoniales que no se derivan de la transmisión de elementos patrimoniales. Ejemplo, pues supongamos que una persona tiene un salario anual de 30.000 euros, que recibe 2.000 euros al año por alquilar de una propiedad y que además gana 1.000 euros de una actividad como freelance. Bueno, pues todos estos ingresos se sumarían para formar una base imponible general. Sobre esa se calcularán los impuestos correspondientes según las tarifas del IRPF. Componentes de la base imponible general. La base imponible general en el sistema fiscal español está compuesta por diversos tipos de rentas que se agrupan y se suman para determinar la cantidad total sobre la que se calcularán los impuestos a pagar. Estos son los principales componentes de la base imponible general. Rendimientos del trabajo. Incluye todos los ingresos derivados de una relación laboral o profesional. Aquí están incluidos los salarios, los sueldos, pensiones, prestaciones por desempleo y otros beneficios como gratificaciones y dietas que no estén exentos de tributación. Rendimientos del capital inmobiliario. Bueno, pues son los ingresos obtenidos por la utilización de bienes inmuebles. Por ejemplo, los alquileres percibidos por arrendar una propiedad pues formarían parte de esta categoría. Rendimiento de las actividades económicas. Bueno, pues aquí incluimos los ingresos que una persona obtiene a través de actividades económicas que ejerce de manera independiente, sean empresariales, profesionales o artísticas. Esto incluye los beneficios de negocios individuales, consultorías, servicios profesionales, entre muchos otros. Imputaciones de rentas. Y es que algunas rentas se imputan por la mera posesión de bienes o derechos que generan ingresos de manera presunta, aunque no haya un flujo real de dinero. Un ejemplo típico es la imputación de rentas inmobiliarias por la posesión de segundas viviendas no alquiladas. Ganancias y pérdidas patrimoniales que no deriven de la transmisión de elementos patrimoniales del ahorro. Este componente incluye las ganancias o pérdidas que se realizan por la venta de bienes personales, indemnizaciones por despidos o seguros y otros incrementos o decrementos del patrimonio que no se clasifican dentro de la base del ahorro.
Estos componentes se suman, considerando las respectivas ganancias y deduciendo las pérdidas permitidas, para al final formar la base imponible general, que luego será la base sobre la cual se apliquen los diferentes tramos del impuesto. Cada uno de estos componentes tiene sus propias reglas para, determinar qué ingresos netos y para las deducciones y reducciones que podamos aplicar, lo que es crucial para entender una correcta declaración fiscal. Cálculo de la base imponible general. El cálculo de la base imponible general en el contexto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, en España, implica varios pasos para determinar la cantidad de ingreso sobre la cual se aplicarán los impuestos. Así que, sin más, te voy a contar ese proceso general para calcular esta base imponible. Primero, sumar los ingresos por categorías. Debemos sumar todos los ingresos brutos obtenidos en cada una de las categorías que formen parte de la base imponible general. Estas categorías, como ya hemos visto, incluyen rendimientos del trabajo, salarios, pensiones, prestaciones, rendimientos del capital inmobiliario, ingresos por alquiler de propiedades, rendimientos de actividades económicas, ingresos de negocios o los que obtengamos como profesionales libres, imputaciones de rentas, pues por ejemplo las rentas imputadas de esas segundas viviendas que no están alquiladas, ganancias y pérdidas patrimoniales que no se deriven de la transmisión de elementos del ahorro. Deducción de gastos específicos. Pues cada categoría permite ciertas deducciones de gastos específicos para obtener el rendimiento neto. Por ejemplo, en el rendimiento del trabajo se pueden deducir gastos como contribuciones a la seguridad social, gastos de transporte y formación relacionadas con el empleo. En el tema de los rendimientos del capital inmobiliario, pues deducción de gastos de reparación y mantenimiento, gastos de gestión, intereses de préstamos para la compra de la propiedad, depreciación del inmueble. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Rendimientos de actividades económicas, pues deducciones de todos los gastos necesarios para obtener estos ingresos, como materiales, suministros, alquileres relacionados con la actividad, gastos de personal, amortizaciones, pues todo lo que conlleva esa generación de riqueza dentro de un negocio, dentro de una actividad económica. Aplicación de reducciones específicas, y es que existen ciertas reducciones aplicables que pueden disminuir aún más esa base imponible. Por ejemplo, en el rendimiento del trabajo, reducción por obtención de rendimientos del trabajo que depende del nivel de ingresos. También rendimientos de actividades económicas, deducciones por mantenimiento o creación de empleo o por inversión en ciertos activos. Compensación de pérdidas. Si hay pérdidas en alguna de las categorías, estas pueden compensarse con las ganancias de otras categorías dentro de la misma base imponible general, respetando las normas específicas sobre compensación intercategorial entre las diferentes categorías. Suma final de la base imponible general. Una vez aplicadas todas las deducciones y reducciones, se suman todos los resultados netos para obtener la base imponible general final. Esta es la cifra que se llevará al cálculo del impuesto aplicando los diferentes tramos del IRPF. Ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un contribuyente que tiene los siguientes ingresos y gastos en un año. Del rendimiento del trabajo, pues tiene 30.000 euros con 2.000 euros en deducciones de la seguridad social. También tiene rendimientos del capital inmobiliario de 10.000 euros con 3.000 euros en gastos deducibles. También tiene rendimientos de actividades económicas, 15.000 euros, con 5.000 en gastos deducibles. El cálculo sería el siguiente. Rendimientos del trabajo netos, 28.000 euros. Rendimientos del capital inmobiliario netos, 7.000 euros. Rendimientos de las actividades económicas netos, 10.000 euros. La base imponible general, antes de aplicar cualquier reducción específica, sería de 45.000 euros. Al final, este proceso lo que muestra es cómo cada tipo de renta contribuye a la base imponible general y destaca la importancia de conocer las deducciones y reducciones aplicables para optimizar la carga fiscal. Vamos con algunos casos prácticos para este cálculo. Y es que, pues una manera de ilustrar mejor cómo se calcula la base imponible general en este contexto del IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas en España, es vamos a ver un par de casos prácticos para que lo entendamos mejor. Caso práctico 1. Empleado con rendimientos del trabajo. ¿Cuál es la situación?
Ana es una empleada en una empresa de tecnología y recibe un salario bruto anual de 40.000 euros. Durante el año ha pagado 3.000 euros en conceptos de seguridad social y ha gastado 500 euros en transporte relacionado con el trabajo. Cálculo de la base imponible general. Rendimiento del trabajo. Brutos, ya hemos dicho, 40.000 euros. Deducciones aplicables. Seguridad social, 3.000 euros. Gastos de transporte, 500 euros. Total de las deducciones, 3.500 euros. Rendimiento del trabajo neto, 40.000 euros menos 3.500 euros. 36.500 euros. Ana puede aplicar una reducción general por obtención de rendimientos del trabajo, supongamos que es de 2.000 euros. Esto al final depende de la cantidad exacta del salario y puede variar según las tablas aplicables. Base imponible general de los rendimientos del trabajo, 36.500 euros menos 2.000 euros, 34.500 euros. Caso 2. Autónomo con actividad económica. ¿Cuál es esa situación inicial? Bueno, pues Carlos es fotógrafo autónomo que ha ingresado 50.000 euros en el año por sus servicios. Sus gastos incluyen 20.000 euros en equipos fotográficos, alquiler de estudios y otros gastos directamente relacionados con su actividad económica. Cálculo de la base imponible general. Ingresos por actividad económica, 50.000 euros. Gastos deducibles, 20.000 euros, que incluyen equipos, alquileres, etcétera, etcétera. Rendimientos netos de la actividad económica, 50.000 euros menos 20.000 euros, 30.000 euros. Supongamos que Carlos puede aplicar una reducción por mantenimiento de la actividad económica estimada en 3.000 euros. Base imponible general, en este caso de la actividad económica, 30.000 euros menos 3.000 euros, 27.000 euros. Integración de la base imponible general. Si Ana y Carlos necesitan calcular su base imponible total y ambos tuvieran otro tipo de ingresos o pérdidas, bueno, pues deberían sumar todos los rendimientos netos ajustados de cada tipo de ingreso para obtener una base imponible general total. Además, si hubiera pérdidas en algunas categorías, estas podrían compensarse según las reglas explicadas anteriormente, siempre y cuando estén dentro de la misma base imponible. Importancia de la planificación fiscal. Bueno, pues estos casos ilustran la importancia de llevar un registro detallado de todos los ingresos y gastos y de conocer las deducciones y reducciones aplicables. Y es que una buena planificación fiscal y un entendimiento claro de cómo se calcula la base imponible pues nos pueden ayudar de manera significativa a minimizar la carga tributaria. Errores comunes a evitar. Bueno, pues al calcular la base imponible general para el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF en España, es crucial evitar algunos errores que son muy comunes y que pueden llevar a declaraciones incorrectas, posibles sanciones o simplemente a pagar de más en los impuestos de nuestra declaración de la renta. Aquí te detallo algunos de esos errores más frecuentes. Primero, no incluir todos los ingresos. Y es que uno de los errores más comunes es omitir ciertos ingresos en la declaración. Esto puede ser desde olvidar incluir rentas pequeñas, como pueda ser alquileres esporádicos o trabajos freelance ocasionales, hasta simplemente desconocer que ciertas rentas deben declararse. ¿Y cómo lo podemos evitar? Primero, mantén un registro detallado de todos tus ingresos durante el año y segundo, revisa bien los tipos de ingresos que deben ser incluidos en la base imponible general. Desconocimiento de las deducciones aplicables. Este es otro gran error y es que muchos contribuyentes no aprovechan todas las deducciones permitidas por la ley, ya sea por desconocimiento o por falta de documentación adecuada que las justifique. Por eso tenemos aquí a OptiRenta. Es una de las maneras de evitarlo, pero también informándote sobre esas deducciones específicas para cada tipo de renta y también guardando todas las facturas y recibos que puedan respaldar tus gastos deducibles durante el año. Errores en el cálculo de deducciones y reducciones. Y es que calcular incorrectamente las deducciones, como los gastos deducibles de una actividad económica, o no aplicar correctamente las reducciones por rendimientos del trabajo, puede alterar significativamente la cantidad de impuestos que tendremos que pagar. ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, pues por ejemplo utilizando herramientas de control fiscal o software contable que te ayuden a determinar las deducciones de manera precisa. Y también más fácil consultar con un asesor fiscal para revisar tu declaración de la renta antes de presentarla. Aquí tienes OptiRenta.
Otro error importante, no compensar correctamente las pérdidas. Y es que las pérdidas en ciertas categorías pues pueden compensarse con ganancias en otras. Pero claro, este proceso debe realizarse correctamente siguiendo las normas fiscales. ¿Y cómo lo podemos evitar? Pues entendiendo las reglas de compensación entre las diferentes categorías de rentas, en primer lugar, y en segundo lugar, llevar un control de las pérdidas y ganancias año tras año para hacer uso efectivo de esas compensaciones. Ten en cuenta que hay compensaciones que las podemos trasladar al futuro. Ignorar la declaración de rentas imputadas. Y es que las rentas imputadas, como las provenientes de esas segundas residencias no alquiladas, son a menudo olvidadas por los contribuyentes. ¿Y cómo lo evitamos? Pues asegurándonos de declarar las rentas imputadas correctamente según lo establecido por la ley. Y es que hay que revisar las obligaciones fiscales asociadas con la propiedad de bienes inmuebles. Otro error es no actualizarse sobre los cambios legislativos, y es que las leyes fiscales pueden, y de hecho lo hacen, cambian y afectan a las bases imponibles, deducciones, obligaciones tributarias. No estar al día puede resultar un gran error y cometer errores en la declaración de la renta. ¿Y cómo lo evitamos? Pues mantente informado sobre esas actualizaciones en la legislación fiscal y considera suscribirte a boletines informativos, organismos oficiales, servicios profesionales, asesoría fiscal o siguiendo este canal. Bueno, pues evita estos errores comunes y esto te ayudará a asegurar que tu declaración del IRPF sea precisa y que estés aprovechando todas las oportunidades para reducir tu carga tributaria de manera legal. Y vamos a terminar ya con unos consejos prácticos, al final para garantizar una correcta declaración de la base imponible general en el IRPF y optimizar tu situación fiscal, que es muy importante. Estos consejos pues te ayudarán a manejar eficazmente tus obligaciones tributarias y sobre todo a evitar errores comunes. Primero, mantén una contabilidad organizada. Llevar un registro detallado de todos tus ingresos y gastos es muy importante. Esto incluye guardar recibos, facturas, contratos, cualquier documento que pueda justificar tus ingresos y justificar deducciones. Conoce todas las deducciones y reducciones aplicables. Infórmate sobre las deducciones y reducciones disponibles para las diferentes categorías de renta que conforman la base imponible general. Esto incluye entender las reglas específicas para gastos deducibles en actividades económicas, rendimientos del trabajo, rentas del capital inmobiliario. También puedes utilizar software de gestión fiscal o herramientas online. Hay herramientas de software especializadas que pueden ayudarte a mantener tu contabilidad, a calcular impuestos y a preparar tu declaración. Estas herramientas, suelen estar actualizadas con las últimas normativas fiscales y pueden reducir ese riesgo de errores. Otro consejo es consulta con un asesor fiscal. Una empresa que te ayude dándote asistencia personalizada basada en tu situación particular, que nos puede ayudar a entender mejor esa legislación fiscal, a identificar oportunidades de ahorro fiscal y asegurarnos de que cumplimos con la regulación vigente. También la planificación con anticipación. No esperes hasta el último momento para preparar tu declaración de la renta. Comienza a revisar y a organizar tus documentos financieros antes de la fecha límite. Esto te dará tiempo suficiente para resolver cualquier problema o inconsistencia en tus ingresos. Compensa tus pérdidas de manera efectiva. Y es que si has incurrido en pérdidas en alguna de las categorías de renta, asegúrate de comprender cómo y cuándo puedes compensar estas pérdidas contra tus ganancias. Recuerda que algunas pérdidas pueden ser llevadas a años futuros, lo que puede ayudar a reducir la carga tributaria en periodos subsiguientes. Y mantente informado sobre los cambios legislativos. Y es que las leyes fiscales cambian y estas modificaciones pueden afectar directamente a lo que debes reportar en tus rentas, a cómo se calcula el impuesto. Así que mantenerte al día en esos cambios relevantes es fundamental. Consulta fuentes oficiales, este canal o cualquier asesor. Revisa tu declaración múltiples veces y es que antes de presentar la declaración de impuestos, revísala varias veces, asegúrate de que todo es correcto, que todo está completo y verifica que los cálculos y, sobre todo que has incluido todos los ingresos y deducciones. Pues si sigues estos consejos podrás manejar tu base imponible general de manera más eficiente, lo que te permitirá optimizar tu carga tributaria y evitar sorpresas desagradables en forma de sanciones o pagos excesivos de impuestos. Así que ya sabes, calcular correctamente la base imponible no solo te va a ayudar a cumplir con tus obligaciones fiscales, sino también a maximizar tus beneficios fiscales. Utiliza esta guía para asegurarte de que estás en el camino correcto.
Así que si te ha gustado este vídeo, por favor dale un like, suscríbete para más contenido útil y comparte este vídeo con amigos y familiares que podrían beneficiarse de esta información. Y si tienes preguntas o necesitas aclaraciones sobre alguno de estos puntos o quieres comentarnos tu experiencia personal, deja un comentario aquí abajo. Y bueno, pues estaremos encantados de leerte. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante el cálculo de la base imponible en la declaración de la renta dentro de esta guía, este curso que estamos haciendo sobre la declaración de la renta. Yo para terminar te voy a pedir lo que te pido siempre, que no influye en el cálculo de la base imponible, pero que para mí es un tema interesante y es que te suscribas a este canal del emprendimiento, le des a este en la cabeza, aceptes las notificaciones y nos ayudes a llegar a ese 1.000.000 de emprendedores. Y si lo que quieres es seguir avanzando en esto de la declaración de la renta, de los impuestos, del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.